O sea, ya... ¿Paro esta grabación y hago otra? No, nomás si quieres ponle un mark o algo así para que sea como... Listo. Muy bien. Bueno, Fran, pues... aquí estamos de vuelta. Seguimos intentando... En InSession. En InSession, dándole, buscando la constancia y la disciplina. Vamos a estar usando una nueva forma de grabar y entonces un poco de paciencia porque apenas estamos aprendiendo a cómo usar esto, ¿no? Exacto. Pues yo te voy a dar algún dato que me parece interesante. Estoy preparando en todo el proyecto de hacer VLStrap y ya escalarlo, ¿no? Hacer una app y tal. Una de las cosas es, voy a entrar a algo que se llama Reto Zapopan, ¿no? Reto Zapopan es para innovadores o para buscan innovación que genere un impacto social y quiero meter eso y pues ayudándome, ¿no? De información te dice como, ok, ¿qué tanto impacto tiene esto en la gente? Te voy a leer estos datos porque puse, bueno, ok, depresión, ansiedad. Fíjate esto, Según la OMS, más de 300 millones de personas en todo el mundo sufren de depresión y más de 260 millones de personas tienen trastornos de ansiedad. En México, según la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, el 17.6% de la población adulta tiene algún trastorno psiquiátrico, el 29.7% ha experimentado algún síntoma de depresión. Eso lo tengo acá abajo, te lo voy a pasar. Y en México, la prevalencia de trastornos de ansiedad es de 13.6%. Es decir, 1 de cada 7 personas en México ha sufrido o sufrirá algún trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. En cifras absolutas, esto se traduce en alrededor de 17.3 millones de personas en México que han experimentado algún trastorno de ansiedad. Lo más común es entre los 18 y los 44 años. ¿Trastorno ya es cuando se vuelve un problema o es un trastorno? Es cuando ya episodio? es un problema, que cumple ciertas características. Depende del tipo de trastorno de ansiedad, hay varios. Claro. Ya no es nada más tengo tantita ansiedad, sino hablando, por ejemplo, de ansiedad generalizada, tienen 6 meses o más con varios síntomas de ansiedad. O sea, es una cifra importante. Bastante alta, ¿no? Y esa cifra es antes del COVID. O sea, Okay. la encuesta nacional en México se hizo en 2018. Entonces, esto puede, bueno, suponemos que aumentó, ¿no? Seguramente es más alto. 1 de cada 7 mexicanos ha sufrido o sufrirá un trastorno de ansiedad. Está cañón. Y de la depresión también está cañón, porque los números son más altos. Están relativamente bueno en el porcentaje. Están ahí en el rango, pero... ¿No? Sí. Hay que... Está cañón, ¿no? Está cañón, o sea, es un dato importante porque hay una negación global hacia la salud mental o una exclusión de la salud mental como si estuviera separada de la salud general. O sea, alguien dice, puede decir así un ideal, ¿no? Yo hago deporte, como bien y entonces por eso soy sano. Entonces es ok, pero por ejemplo salud mental, ¿no? O como yo como bien, me veo bien y aparentemente mis laboratorios están bien, estoy sano, ya, o sea, si tengo ansiedad, si tengo depresión, si tengo XY, eso no cuenta. Y la pandemia trajo evidencia todo eso, todo ese conflicto, sobre todo en hombres, ¿no? O sea, yo creo que una parte importante de este podcast es el enfoque hacia los hombres. Los hombres todavía somos más reacios, ¿no? A aceptar que hay un conflicto. Algún tipo. Sí, no. Y aparte, o sea, digo, los números son alarmantes, pero también es alarmante
lo que dices, ¿no? Que desde el punto de vista de los sistemas de salud se ha dejado sin atender la parte mental, ¿no? Desde el punto de, me acuerdo las primeras veces de terapia de decir, bueno, y mi seguro cubre esto y no, ¿no? O sea, como, ¿dónde queda esa parte del apoyo, o sea, de no solo por parte de la salud física, sino también la salud mental? No me quedas mucho, pero creo que, por ejemplo, el seguro del IMSS te cubre una sesión de terapia al mes, ¿no? Una cosa así. Entonces es como, no sé, en tu experiencia como terapeuta, ¿qué podrías decir sobre eso? Pero creo que una sesión de terapia al mes para una persona que tiene un trastorno de ansiedad o de depresión es muy poco, ¿no? Es bajo, sí. Inclusive seguros de paga extranjeros, a mí me llegó a tocar ver algunos que eran 10 sesiones al año. No, o sea, tampoco es que el IMSS esté o sea, tan mal. al mes, con que esto está mejor el IMSS. Y claro, la realidad es que eso está orientado al tratamiento, desde donde yo lo veo, al tratamiento más bien farmacológico, ¿no? O sea, tratar la salud mental desde el fármaco, tómate este medicamento y mejora. Y sí mejoras, pero hay muchas cosas dinámicas, cognitivas, de conducta que necesitan terapia o algún tipo de intervención y pues eso que se tiene que hacer, ¿no? Es como el gimnasio, o sea, yo me puedo tomar, voy a decir, algún estimulante para el gimnasio, ¿no? Creo que es óxido nítrico, una cosa así que usan, que se vende. Lo puedo tomar, pero si no voy al gimnasio, pues no sirve de nada. Entonces, las intervenciones psicoterapéuticas están hechas para aprenderlas, o sea, platicarlas, identificarlas, aprender y actuar. O sea, ya me cayó el 20 de esto, ahora voy y actúo esto. Entonces es un proceso que lleva, que se va juntando, ¿no? Entonces si yo te digo, ve al gym 10 veces en el año, pues, y a ver qué resultado físico tienes porque te quieres poner súper fuerte, pues nos podemos imaginar qué va a pasar. No, y basado en ese ejemplo, yo como lo veo es como, a lo mejor si quieres ponerte más fuerte, existen todo este tipo de cosas que te ayudan, ¿no? En el gimnasio y esas cosas. Pero, por ejemplo, sí, es como, desde mi punto de vista, los antidepresivos son un poco, o los ansiolíticos son un poco como la curita, ¿no? Entonces, a lo mejor tú te tomas para mejorar tu condición física o ponerte más fuerte, lo que quieras, algún suplemento, complemento. Y estas cosas, a lo mejor, y si no vas más al gimnasio, ayudan un poco, pero para tener el mejor beneficio de esas cosas tendrías que tener una rutina de ejercicio y un día hacer la parte de arriba del cuerpo y otra vez la parte de abajo y a veces cardio y este tipo de cosas, ¿no? Y así lo veo yo con los antidepresivos y los ansiolíticos. Esta parte de te lo tomas, pero tienes que trabajar el qué te llevó a eso. Y eso sería como en la parte mental el ir al gimnasio, ¿no? El trabajar sobre la parte de solución, porque pues sí, el antidepresivo y el ansiolítico te hacen funcionar, pero no resuelven, la pastilla no resuelve el problema, ¿no? Es como un... Es que es complejo, en términos de medicamento es complejo y es que no sé cómo se dice esto. Me viene a la mente no excluyente, pero no sé si esté bien dicho. Y lo que quiero decir es esto, que en términos del medicamento es que hay muchos modelos, ¿no? O sea, hay gente que solo necesita medicamento. Hay gente que necesita medicamento y terapia. Hay gente que necesita medicamento y terapia, pero el medicamento solo al inicio durante un tiempo. Hay gente que no le va a funcionar el medicamento. Es decir, Claro. es complejo. Depende de cada entonces caso. tiene que ser visto exacto.
desde cada una de las miradas, y por eso es que luego se vuelve peligroso en espacios de difusión como este o cualquier otro, cuando se dicen cosas absolutas, ¿no? Como todos necesitan medicamento o todos necesitan la combinación o nadie necesita medicamento, ¿no? Entonces es más variable. Y lo que sí podríamos decir aquí es acércate a un experto, ¿no? Que te pueda decir cuál es tu necesidad, porque creo que, como decías al principio, uno de los mayores, no sé si problemas o cuestiones es este tabú a pedir ayuda, a acercarte a alguien, ¿no? A buscar soluciones. Uh-huh. Y creo que parte de eso, tanto cultural, es como, aparte de la parte cultural, también a veces es el acceso uh-huh. a información, ¿no? Como saber cuáles son los siguientes pasos a tomar o a dónde te acercas o a dónde acudir, ¿no? O sea, como que creo que eso a veces queda, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, al principio decía yo, si algo está mal y la tendencia era como voy a un psicólogo, no, pero los psicólogos no estaban o nunca llegaron al punto de decirme, oye, este problema, aparte de tener un problema de terapia, tienes una parte que tomar medicinas ya, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, como que siento que sí mucho tiempo intenté resolver el problema, no desde donde lo debía haber resuelto desde un principio. Y la información que encontraba no era clara desde mi punto de vista, o sea, como que no era muy claro para mí qué era a qué tipo de médico o terapeuta me tenía yo que acercar, ¿no? Uh-huh. Sí. Y esto sin hablar todos los tipos de terapias que hay y, ¿no? O sea, claro. Esto es básico, el paso 1, ¿no? Claro. No, ahí es que también es difícil, ¿no? O sea, digamos, no nos quejamos de la atención en salud mental, pues es complicado, como lo dices, que es uno, si ya me estoy dando cuenta de que hay algo, que algo está mal, generalmente, o sea, según la persona busca un tipo de atención. Puede ser, hay gente que dice, yo voy al psiquiatra porque es médico y les da una especie de garantía que todo va a estar mejor o que van a saber más o algo así, que también no forzosamente es cierto. A mí me han tocado muchos pacientes que tienen síntomas emocionales o cosas emocionales y buscaron a un neurólogo, un neurocirujano, ¿no? Porque pues neurocirujano es el más alto de la cadena alimenticia, o por lo menos así se percibe. Entonces, no forzosamente ese neurocirujano va a estar educado en salud mental, ¿no? Claro. Y a lo mejor el neurocirujano le dice, tómate tal medicamento y nunca le manda terapia. O nunca identifica que es déficit de atención. Estoy diciendo cualquier cosa. Entonces ahí hay un problema que es dar un paso para buscar la atención, y ahí quien te evalúa qué tanto sabe a su vez y te puede mandar a otra instancia, ¿no? También nos pasa a los psiquiatras con los terapeutas, o sea, un psiquiatra que diga solamente. Entonces, por ejemplo, ahí, o sea, un psiquiatra da medicamento y a lo mejor no manda terapia, y era alguien que sí iba a beneficiar de terapia. O al revés, ¿no? Psicólogos, terapeutas que no le dicen al paciente, oye, pues vamos a intentar hasta tal punto y si no ya necesitas medicamento. Entonces, hay muchísimos problemas ahí de flujo que pues dependen de los profesionales. Ahí sí es una cuestión de los profesionales. ¿Cuál sería la mecánica, digamos? Es, por ejemplo, como usando el ejemplo que tú me diste, es, tomé terapia
ok, me doy un tiempo de probarla, unos meses, y si veo que no avanzo, entonces ya busco una segunda instancia. Que también es verdad con los médicos y los terapeutas y los psiquiatras. O sea, voy con el psiquiatra, me dejó un medicamento, no me está funcionando, me dijo que me espere, que le dé X tiempo. Ok, le doy 3 meses. Si no está ayudando, no está funcionando, pues busco una segunda instancia, ¿no? Que creo que es apropiado, yo lo haría personalmente, ¿no? O sea, si yo estuviera enfermo, pues. Sí, claro. También aquí lo complicado, creo que por lo que también pasa es que la información no es muy clara, ¿no? Como que siento, desde mi punto de vista, que los ejemplos o las ideas que te puedes encontrar sobre cómo se ve la ansiedad y la depresión, que lo hemos platicado muchas veces, ¿no? En este tema como hollywoodense o películas o los medios de difusión masivos son un poco diferentes a mi realidad, por lo menos, ¿no? Supongo que sí deben de existir casos así y por eso se ponen así, ¿no? Pero esta parte de que no es la información que está allá afuera, por lo menos para una persona común como yo, que no soy médico ni estoy en esa parte, ¿no? Ni metido en eso. La información que me encontraba en ese momento era más o sea, como que no queda claro si caes o no en el asunto de tener que buscar ayuda. No sé si me explico, ¿no? Como... Sí, otra vez es el problema, y tienes toda la razón, Frank, y es que el segundo problema es que, inciso 1, la salud mental, los síntomas de salud mental se traslapan, o sea, diferentes cuadros pueden tener síntomas depresivos y ansiosos, por ejemplo, ¿no? O de ansiedad que se parecen, pero no sé cuál es el trastorno, ¿no? Y eso lo digo basado desde el DSM. Yo trabajo con DSM-4, pero hay otras instancias diagnósticas como la CIE, y en diferentes modelos terapéuticos pues no usan ni siquiera estas herramientas diagnósticas. Entonces, pues se vuelve muy complicado porque no tienes algo que esté perfectamente estandarizado. Pero deja tú el diagnóstico, o sea, ya desde personas que están diagnosticadas con, por ejemplo, vamos a hablar de la ansiedad, ¿no? Las personas con las que he platicado que tienen problemas de ansiedad como el que tengo yo, cada uno de nosotros lo vivimos de maneras diferentes. O sea, los síntomas son diferentes, la reacción del cuerpo es diferente, la reacción física es diferente, ¿no? O sea, deja tú la parte mental. Es más, la parte de mental probablemente es lo que más se parece en todos los casos, pero la reacción del cuerpo a esa cosa mental que está sucediendo es diferente en todos los casos, ¿no? También en la parte de depresión. Es que es lo que te digo, los síntomas se traslapan. Entonces, hay síntomas que son un componente y eso sí se toman en cuenta para hacer el diagnóstico. Pero hay otros síntomas que igual y estadísticamente varios los tienen sin que alcancen la categoría diagnóstica. Ok. Entonces, ahí es donde hay muchos síntomas. Te voy a decir así uno simple: diarrea y dolor de cabeza. Entonces, hay alguien con ansiedad que tiene diarrea y el otro dolor de cabeza, y pues un dolor de cabeza muy intenso, porque además al ser ansioso le está dando vueltas, lo observa, cualquier cosita que sienta, ¡pum!, ya lo potencia, y para él es el único y el más importante porque es el que más malestar le genera. Pero son separados, son síntomas muy genéricos. Entonces uno llega y dice, yo tengo ansiedad, y esta parte mental, sí hacemos match, ¿no? Preocupación constante, le damos vuelta a las cosas, estamos siempre... Eso sí es igual. Oye, ¿y a ti te da diarrea? No, a mí me dan unas migrañas terribles. Ay, qué raro, ¿será ansiedad diferente? No, los dos es ansiedad generalizada
Y los síntomas que entrarían en ese caso en la categoría diagnóstica son justo los que sí se parecen. Exacto. Pero, o sea, por eso digo ahí, si tomas otra escuela o otra mirada, pues va a tener otros síntomas que van a calificar con diferente peso, diferente intervención. Entonces se vuelve bien complicado en ese sentido. Porque además, hablando de ansiedad, por ejemplo, pues alguien que está así, los síntomas los puede llevar a otro nivel o a otro, los hace exponenciales, y se vuelve más complicado, ¿no? O sea, les pone más interés a los síntomas físicos que a los mentales, siendo que los mentales originan los físicos y los potencian. Claro. Eso, sí, eso y la parte de que no son enfermedades visibles, ¿no? Que ya lo hemos comentado muchas veces. O sea, a mí también alguna vez me pasó llegar, o sea, por ejemplo, antes de que llegara yo contigo, alguna vez fui con una terapeuta y o sea, me dio un ataque de ansiedad horrible, terminé con una psiquiatra y lo que me calmó fue el saber que estaba yendo, o sea, el saber que busqué ayuda y que estaba yendo a atenderme, ¿no? Entonces, en el momento en que yo entro a consulta, aparentemente estoy bien, ¿no? Porque en mi cabeza ya me estoy haciendo cargo de esto, entonces llego a consulta bien, tomo la consulta, no sé, no recuerdo, 45 minutos, una hora, lo que sea, me hacen preguntas, llego a mi casa y a las 2 horas me pongo súper mal otra vez, ¿no? Entonces, es como esta parte como de... Le hablé, ¿no? Porque me dijo cualquier cosa, me marcas. Le hablé y le dije, está sucediendo esto. Y entonces la reacción fue, pero hace 2 horas estabas, o sea, yo te vi súper bien. Entonces esta cosa de, pero te estaba yo explicando que no, ¿no? O sea, como no me dio el episodio ahí en el consultorio, yo me sentí como esta parte de, pues entonces, pues ¿para qué vine aquí, no? Entonces, claro, esa situación de que no se ve, y al final me dijo, ok, pues ven por una receta y tómate esto, ¿no? Entonces ahí voy otra vez, pero ya vas con un ataque de ansiedad sintiéndote súper mal. Entonces esta parte de que no se ve y que no es constante todo el tiempo y que la gente muchas veces no puede, es difícil de explicar, ¿no? Porque no es algo visible y algo que te tenga mal físicamente, ¿no? O sea, hasta cierto punto. Claro. Sí, ese es un error que, a ver, no solo los psiquiatras, sino los médicos, la verdad es que te lo enseñan, por lo menos en mi formación, en toda la formación te lo están dice y enseñe que es que tienes que hacerle caso, o sea, tú tienes que creer hasta que no demuestres, digamos, lo contrario, ¿no? Entonces, es más fácil entrar en ese error o caer en ese error desde la psiquiatría o desde lo que no se observa, ¿no? Que no tiene signos o síntomas. Bueno, signos. Pero, por ejemplo, o sea, puedes llegar tú también con un gastro o a urgencias y decir, me duele un poquito aquí o ando un poquito molesto aquí, ¿no? Tocándote en la zona donde está el apéndice. Y te hacen las pruebas y como no saltas de dolor porque tienes un buen umbral de dolor, te dicen, no hay nada. Y te dejan ir. Te hacen inclusive una placa y no se ve nada, o el estudio, un ultrasonido, no, yo qué sé, ¿no? Ya no me acuerdo de esas cosas, pero te hacen las pruebas, los puntos de presión, no te duele como debería de doler, te hacen algún estudio y no sale nada. Entonces te dejan ir. Y tú a las 3 horas regresas con un cuadro agudo con peritonitis porque tenías el apéndice a punto de reventarse. Claro. Y entonces el punto es, o sea, es ese mismo escenario del ataque de pánico donde regresas unas horas después, más que con ya
un cuadro mucho peor. Y tú le dirías al médico, te dije que me dolía. Y él te diría, pues sí, pero yo te apreté y no te dolió como era esperable. O pues como sí, yo pero esperaba no que reaccionara. Exacto. Sí. Y ese otro problema tenemos los médicos con la gente, que es en biología, o sea, en medicina, en biología, en este tipo de ciencia, 1 más 1 no siempre son 2. Sí. No es una ciencia exacta. Entonces, por eso usamos nuestro criterio, por eso les pedimos que vengan, que nos digan. No intentamos o no resolvemos cosas por teléfono. Y aún así, si caemos en ese error de no le creo, pues puede haber consecuencias hasta fatales, ¿no? En el caso del apéndice, una peritonitis, en el caso de nosotros, alguien que te digan, pues acaba de salir y le dio XY y se aventó, ¿no? Por ejemplo, poniéndome catastrófico. Sí. Entonces, nuestro principio es siempre creer. Yo tengo una historia muy buena de eso, siempre creer. Que, no sé, si me debería dar vergüenza o no, pero es impresionante. Me tocó un chavo, te lo voy a contar, se las voy a contar. Me tocó un chavo que llega con un cuadro aparentemente psicótico, ¿no? Y tenía muchas características, así muchísimas. Y ya, ¿no? Le doy tratamiento y tal, venía con el tío. Y así lo atiendo una serie de sesiones, no me acuerdo bien cuántas. Hasta que un día, de repente, llega el chavo normal, ¿no? O sea, yo sospechaba que iba a desarrollar esquizofrenia, bipolar, yo qué sé, ¿no? Son cuadros psicóticos, Franco. Y con todas las, o sea, además con las características clínicas de que no es tan fácil, la verdad, que te vean la cara, ¿no? Y un día llega normal. Y entonces primero entra el tío y me dice, oye, pues está pasando esto. Y yo así, ¿cómo que normal? ¿Desde cuándo? No, pues que desde X tiempo. Inclusive le suspendimos el medicamento pues para ver qué pasaba, ¿no? Sí. Porque fue un cambio de un día al otro. Y sigue normal. Me dije, está bien. Le dije, déjame hablar con él, ¿no? Entonces ya hablo con este chavo. Y total, no me acuerdo, ya fue hace mucho tiempo, pero me cuenta la historia de que él fingía todo esto porque el tío le ponía atención y el tío tenía dinero o le iba bien. Y así lograba vivir con él. Y consiguió que le comprara un carro, una cosa así. Sí. Entonces pasó al tío y ya le digo, mira, no es que tu familiar esté bien. Sí tiene un tema, pero tiene otro tema, no es que esté psicótico, ¿no? O sea, es sociópata. Sí. Pero los síntomas o las cosas que ahí me actuó y me fingió, pues fueron muy buenos. Es más, debería dedicarse a la actuación. A la actuación, ¿no? Y pues ni modo, falta de pericia y errores y cosas que habré cometido en ese momento, pero pues también partes de ese principio donde si alguien te dice, escucho una voz que me dice, mátate, pues le crees. ¿Cómo lo compruebas? No, yo sé, y también, exacto, o sea, imagina la otra cara de la moneda. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieras creído? Y si era realmente un cuadro psicótico, se puede hacer una tragedia, pero verdaderamente una tragedia. Exactamente. Entonces, es esa parte, ¿no? Entonces, por eso es que la salud mental es, o sea, si la salud en general es complicada, la salud mental es muy complicada. Pero lo que sí no podemos seguir haciendo, profesionales y la gente en general, pues es seguir negándola, ¿no? O haciendo como que no está ahí o se va a quitar.
Como que se va a resolver por arte de magia. Se va a resolver, ¿no? Se va a resolver por sí misma. O cuando gane más, cuando me vaya mejor, cuando esté más delgado, cuando esté más fuerte, se va a resolver. Exacto. No, porque pues no es lo más probable. Pues sí, y esa es la parte del buscar ayuda y saber hacia dónde dirigirte, ¿no? Uh-huh. Y tener un poco más de información allá afuera, que creo que es uno de los puntos de este ejercicio en este podcast, de poner más y mejor información allá afuera para que las personas puedan tomar alguna decisión, ¿no? Exacto. Sí, mientras de más lo que información... creo que yo me encontré en el proceso, ¿no? De no tener o no saber dónde buscar o dónde tener la información. Claro. O no existía. También, la información, por esta complejidad y por este traslapamiento que tienen los síntomas y las experiencias, ¿no? No siempre le va a llegar a la gente la información que necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, apenas me tocó una paciente que ha tomado muchos cursos de salud mental en general, vamos a decirle, ¿no? Desde meditación, manifestación, el que tú quieras, o sea, muchos. Y entonces ella me dijo, viendo los videos del programa, me dice, qué buena frase esa de perturbación. Es la primera vez que la escucho y que define perfectamente la emoción perturbadora, porque no es ni tristeza, ni angustia, ni tal, ¿no? Y para ella fue así, era un descubrimiento brutal, ¿no? Así de... Sí. No había podido describir esa cosa. No lo había podido describir. O sea, no había podido describir cómo se sentía ella en X o Y situación. Claro. Y eso pasa, o sea, a veces la información llega a través de capas. Y, por ejemplo, yo le dije, esa frase no es que yo me la haya inventado, ¿no? O sea, a mí me encantaría decirte, inflar mi ego y decir, claro, yo descubrí que la emoción era perturbadora, ¿no? Dije, no, eso es el flujo y es el aprendizaje que viene de MDR. Si yo no hubiera tomado MDR y no lo practicara, no definiría las emociones como perturbadoras. Seguiría diciendo, está deprimido, ansioso, irritable, lo que sea. Exacto. Sí. De hecho, me tocó ver con un psiquiatra. Voy a sacar mi teléfono porque le tomé un screenshot sin saber que lo iba a usar hoy. Me tocó con un psiquiatra en Twitter que él pone un muy buen tweet, la verdad. Dice, todo el tiempo experimentamos emociones, pero aquí viene la parte. Algunas son agradables y otras incómodas o dolorosas. Voy a acabar la frase para que no se queden a medias. Tal vez no siempre sabes cómo definirlas, entenderlas o manejarlas. Y en ciertos momentos desearías poder apagarlas y no sentirlas. Pero es importante aceptarlas y saber cómo transitarlas. Esto que estoy hablando de las capas de información, por ejemplo, si él practicara MDR, yo no sé, ¿no? No sé qué psiquiatra. De hecho, tiene así como un personaje. Él diría, algunas son agradables y otras perturbadoras. Porque engloba lo que quiere decir. Porque no solo son incómodas o dolorosas. Claro. ¿No? También puede ser otro espectro que se cubre con el perturbador. Entonces, ese es otro problema de la salud mental, que depende de la experiencia y de lo que ha vivido el sujeto, representado en este momento por ti, el sujeto que vive la experiencia y el profesional, en este caso representado por mí, que la información haga clic. Claro. Si no hace clic, puede el profesional decir no hay nada, o no es para que yo lo atienda, o el sujeto puede decir no tengo nada, o solo con esto se me va a quitar aunque lleve un año haciendo lo mismo y no se me quite, por ejemplo. Sí, claro. Sí, porque
también como de la parte del paciente tenemos que tener un poco de confianza en lo que el experto, en este caso el médico, está diciendo, ¿no? Porque también o sea, creo que otra de las cosas a las que me enfrenté en el proceso es que el problema era más grave de lo que yo me imaginaba, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con que llevas tanto tiempo viviendo así que crees que es normal, ¿no? Entonces, totalmente. Es un poco difícil de juzgar esta parte de si tú lo ves normal y tú funcionas así, como que asentar esa parte que te digan que el problema es mucho más grave de lo que tú te estás imaginando, ¿no? Hasta pensé... Y el momento en que lo resuelves es espectacular, porque sí te das cuenta que sí, ¿no? Pensé en algo en términos de lo tuyo, ¿no? Es a nosotros en México o en Latinoamérica, pues una tasa de interés, hablando de hipotecas, por ejemplo, del 9%, del 8%, ¡uf! ¡Qué barbaridad! Estás agarrando la mejor tasa, pues siempre está en 11, 12, 13, yo qué sé. Para nosotros una tasa de 8, 9 es así, le estás robando al banco, ¿no? Si tú vas con un europeo y le dices, ¿qué tasa pagas tú? Te va a decir 1, 2%. Y voltean y te dicen, ¿te están cobrando cuánto? 9, pero es una ganga. Te están robando, ¿no? Te están asaltando a mano armada. Entonces, pues también ahí es eso. Sí, exacto. Es esa parte y es como difícil, por un lado aceptar y por otro lado entenderlo, ¿no? O sea, tienes que pasar por cierto proceso para entenderlo. Sí, o sea, quien ha vivido muchas veces una experiencia o toda su vida vivió una experiencia hasta que, otra vez, ¿no? Hasta que llega alguien que entiende, o sea, que ha visto lo que tú estás sufriendo en este caso y te lo puede explicar de una forma o hacer la intervención en que tú salgas de ese estado, ahí es cuando dices, wow, ¿no? Si había otra opción, si hay otra cosa. Claro, sí. El problema es cuando, como dices, lo vivimos, lo sufrimos y a lo mejor no sabemos ni de qué nivel de gravedad está, o aunque buscamos y hacemos algo, no podemos, o simplemente lo negamos. Porque pues ahí ya se acabó la historia. Sí, ¿no? Entonces, creo que este capítulo va a ayudar a decirle a los otros que es no entiendes o te ha costado la salud mental, no te preocupes, es que es complicado, es un tema complicado, no es tu culpa, ¿no? Tiene muchas capas, tiene muchas variantes, los síntomas se traslapan, pero si hay algo en ti que no te gusta, que crees que se pueda mejorar, busca ayuda, o sea, busca algún canal, ¿no? De atención, de tener más información. Y si ese canal no te está funcionando del todo, pues busca otro. Y alguno va a hacer clic, porque tú ya sientes, tú ya notas que una pieza no está encajando del todo. Sí. Entonces es muy probable que hay algo, no estoy diciendo que sea un trastorno, pero hay algo que podría mejorar o podría cambiar. Muy probablemente, por no asegurarlo, hay una herramienta allá afuera que pueda ayudar con eso. Alguna que te pueda ayudar, exacto. Sí. Y a mí me ha pasado, ¿no? Tú lo sabes, con todo esto de la escritura y del BLS Therapy y todo eso, que obviamente yo le digo a la gente, usa la prueba, la tal, ¿no? Pues obviamente soy apasionado de eso, pues yo llevo años en eso, trabajando en eso. Y cuando llega alguien y me dice, no, a mí me funcionó más X o Y, súper bien. O sea, en vez de enojarme, decirles, qué bueno que encontraste esa que a ti sí te sirve, ¿no? Obviamente cuando me pasa al revés, llega alguien y me dice,
lo que tú estás haciendo me ayudó, me quitó los años que he estado buscando hasta que encontré este método, pues obviamente me han buen de gusto. Pero entiendo que es para todos, ¿no? Sí, que cada quien tiene herramientas que le funciona a cada quien. Es como el ejercicio, ¿no? Hay gente que le gusta correr, hay gente que le gusta nadar, hay gente que le gusta la bici, hay gente, ¿no? Entonces, cada quien tiene su método, ¿no? Hay que buscar en la parte mental. Hay que ir buscando hasta que uno te haga clic y te ayude. Y ahí te puedes quedar un tiempo, o mucho tiempo, no es difícil, pero si estás confundido, busca ayuda. Si ya buscaste ayuda y no te funcionó, no te decepciones, sigue buscando. A mí me pasó con medicamentos, ¿no? Que ¿te sirve? Sí. Y tú le preguntas más síntomas, pero el problema es cuando te dicen sí. Y luego llega ese alguien y me dice, oye, fíjate que vi a alguien que también trataste y yo no tengo esos resultados. Le digo, pues es que por eso te he preguntado, ¿no? Porque eso que te di te ayudó, pero no te ayudó como yo estaba buscando. Te voy a cambiar, por ejemplo. Claro. Te voy a hacer el cambio de medicamento, cambio de orientación, de lo que sea, ¿no? Pero hay que plantearnos, estoy bien así, necesito algo más, estoy buscando algo más, podría, esto es de barras de Access, ¿no? Que dicen, ¿qué más es posible? Pues, ¿qué más es posible? ¿Qué más se puede alcanzar? Exacto. Sí, y también es complicado explicar basado en esas preguntas sin tener este rango, ¿no? O sea, si esa persona no conociera a otra persona que trataste que le fue que obtuvo muy otros difícil. resultados, también es difícil porque estás mejor de lo que estabas antes, pero no tan bien como podrías estar, ¿no? Probablemente, así lo veo yo, ¿no? Y esa es la otra parte de por qué está tan padre las terapias grupales. Sí, también. Esa parte de la terapia grupal que yo empecé a implementar y bueno, ahí estamos, pero nos hace falta gente en la terapia grupal. Si a alguien le interesa, puede buscar, pero tenemos una terapia grupal de hombres, ¿no? Y ese contraste que se logra entre los participantes que no se conocen y de repente alguien dice, es lo mismo, ¿no? Es lo del psiquiatra, el del tuit que leí, que es, oye, acabas de decir que X o Y. Y por ejemplo podría ser, sí, me lo dijo Pablo, lo hablé con Pablo alguna vez, a mí nunca me lo ha dicho. Pues es que no había existido la necesidad de hablarlo. Exacto. O, ¿me dijiste X o Y? Sí, porque me lo contó un terapeuta con el que fui antes de Pablo, ¿se cuenta? Sí. Y es, yo necesitaba eso. Sí, claro. Tienes razón, no lo había pensado en la terapia grupal, sin que sea un comercial, pero es verdad, o sea, ahí hay ese flujo de información y ese movimiento que es importante. Sí, y esta parte de las personas que sufrimos de este tipo de trastornos, no sé, ver cómo los demás resuelven sus cosas y cómo uno resuelve sus cosas, y esta parte es importante porque también a ti como paciente te da esta nueva métrica de saber que también estás o cómo vas, ¿no? En tu camino, si vas y también te hace recordar, o sea, prende esa parte de la cabeza de recordar cosas a la hora de participar y cosas así que te llevan a esto como un poco más una introspección desde el punto de ayudar y de participar, que es diferente a cuando quieres resolver algo, que a veces te prende como focos de decir, esto también, ¿no? Claro. Bien, pero bueno, muy bien. Fran, pues nos quedan 5 minutos y yo tengo que hacer la transición a modo doctor otra vez, entonces
Conclusiones que quieras compartir, decir. Conclusiones es: no se den por vencidos, busquen ayuda si tienen alguna duda, y esperemos que la información que les damos aquí o lo que hemos platicado, si tienen alguna duda, avísenos. Les ayuda a buscar una mejor calidad de vida mental. Claro, exacto. Sí, yo mi conclusión es justo esa, ¿no? Que hay mucha información también, mucha información se puede traslapar. Alguna de esa información te puede funcionar a ti, otra le va a funcionar a otro. No dejes de buscar, no dejes de preguntar. Aquí siempre hemos tenido ese espacio abierto para preguntas, ¿no? No hay preguntas ridículas, no hay preguntas tontas, todas le sirven a alguien. Alguien podrá decir, es muy simple, muy obvio, pero otras les van a servir a otros tantos. Hay muchos tantos más como tú que pueden tener esa misma pregunta, ¿no? Entonces, hay que preguntar, hay que buscar, hay que estar moviéndose. Si no estoy del todo satisfecho, busco más y busco algo diferente, y eso no tiene nada de malo. No saltar a la primera, tener algo de constancia, plantearse voy a estar en esto X tiempo, si no me funciona, entonces ya giro, pero no frustrarse, como decías, Fran. Si la información que me llegó, que obtuve, no fue suficiente, no frustrarme, seguir buscando. Exactamente. Buenísimo. Pues muchas gracias, Fran. Gracias, Pablo. Que tengas buena semana. Igualmente, cualquier cosa, nos escriben. Cuídense mucho todos. Esto fue In Session.